últimos resultados del programa para la evaluación internacional de los alumnos, también conocido como Informe PISA, Chile fue el país latinoamericano con mejores resultados en lectura y ciencia, ubicándose sobre el puesto 45 a nivel global en ambas categorías. Sin embargo, todas las naciones de América Latina evaluadas obtuvieron una calificación inferior al promedio de países de la OCDE. Para profundizar en esta desigualdad y cómo enfrentarla, nos acompaña Juan Pablo Valenzuela, profesor del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e Investigación CIAE de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Existe preocupación, Juan Pablo, por estos resultados porque el último informe fue el año 2015. Han pasado 3 años y no ha habido una mejora en materia de educación, tanto en ciencias, en matemáticas y sobre todo en lectura en nuestro país. Mira, hay un tema del diseño metodológico que tiene la prueba de PISA. La prueba de PISA tiene justamente, como tú dices, 3 disciplinas que son evaluadas desde el punto de vista de la usabilidad de ese conocimiento por los jóvenes entre 15 y 16 años. Si lo vemos en la realidad chilena, son mayoritariamente los estudiantes, 75% que están en segundo medio. Es el corazón de nuestros estudiantes de 15 y 16 años. Y se aplica cada 3 años y una de esas disciplinas es el foco principal. ¿Qué significa eso? Que es mucho más exhaustivo el análisis, la cantidad de preguntas son muchas más, son el triple que en la otra disciplina, entonces es más comparable. ¿Qué permite eso? Que tú cada 9 años puedes comparar la disciplina en profundidad. Por ejemplo, Chile el año 2009, y para todos los países que rindieron PISA, lenguaje. ¿Verdad? Lenguaje fue el foco que tenía. Este 2018, los datos que acaban de aparecer ahora, nuevamente fue el lenguaje. Por lo tanto, podemos comparar en profundidad qué es lo que pasó en lenguaje en estos 9 años y con ciertas pistas y orientaciones un poco más gruesas, lo que pasó en lenguaje, en matemática y ciencia. Y tal como tú dices, la preocupación es muy relevante porque Chile ha tenido una serie de condiciones que deberían haber generado como expectativa de haber mejorado durante estos 9 años, y cuando uno compara lenguaje en profundidad, pero también matemáticas y ciencia, estamos estancados. Es decir, tenemos un bajo desempeño, especialmente en matemáticas, y no se movió ninguna señal de mejora en ninguna de las 3 disciplinas. ¿Por qué no se movió, por ejemplo, en lectura? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en materia educacional para que no haya mejoras en materia de lectura, especialmente en esa área que está enfocada esta prueba PISA finalmente? Uno puede encontrar distintos factores. Hoy es muy temprano, ayer se entregaron los resultados para analizar en profundidad, pero la OECD hace ciertos análisis que hay de por medio. Y obviamente lo que tenemos son elementos estructurales que ya lo sabíamos. Probablemente no hemos abordado con el énfasis que se requiere los desafíos más estructurales. Cuando uno va y compara y dice, mira, sabes que efectivamente hay una variable socioeconómica. Chile es más pobre que el promedio de los países de la OECD. Si uno corrigiera, gran parte de la brecha desaparecería. Es decir, cuando tú, por ejemplo, proyectas, y la OECD lo muestra, dice, bueno, dado el nivel de gasto que se realiza en el país en educación, dado el nivel del PIB per cápita que tiene el país, ¿cómo está Chile? Por ejemplo, en el caso del lenguaje. Y el resultado que está diciendo es que el resultado que obtiene Chile sobre el nivel de gasto por estudiante que realiza a lo largo de la vida hoy día está en lo esperado. Está sobre lo esperado, y sobre lo que, del punto de vista que tenemos sobre el tema del PIB, estamos justo en lo esperado. Es decir, hay un tema de crecimiento económico, pero lo más sustantivo, uno diría, es qué pasó que después de una década completa en que el país creció mucho, se redujo el tema de la repitencia y deserción escolar, es decir, tenemos mejores condiciones, tenemos una serie de reformas, por ejemplo, la ley CEP, la subvención escolar preferencial, que entrega 40, 50% más de aporte por estudiante vulnerable, no se está moviendo. Es decir, tenemos estudiantes que llegaron a segundo medio con todos los años, los 10 años en la subvención escolar preferencial, y tuvimos solamente un poquito de equidad, un cambio de equidad, pero en términos de promedio no se movió. Hay elementos estructurales que uno podría identificar y podemos conversar de algunos de ellos. Claro, acá por ejemplo los resultados, si bien de Chile mantiene el liderazgo en América Latina, no mostraron variaciones, como usted lo decía, en comparación al año 2015.
Chile en lectura obtuvo 452 puntos, en matemáticas 417, en ciencias 444, pero la brecha con los países de la OCDE es bien importante. Por ejemplo, 35 puntos menos en lectura, 72 puntos menos en matemática y 45 puntos menos en el sector de ciencias. Lo decíamos, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar? Porque ustedes estamos estancados hace 3 años y también hace 10 años en materia de lectura. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar? Ustedes recién conversábamos que hay algunas soluciones que podrían mejorar la educación chilena. Bueno, la evidencia mundial y también nacional da cuenta que tú tienes elementos estructurales y elementos que tienen que ver con condiciones y políticas, pero también del punto de vista de gestión. Una evidencia muy robusta que tenemos y que hemos analizado con los datos del CIMSE, tú sabes que se aplica sistemáticamente nuestra prueba CIMSE, que es muy útil para poder comprender lo que está pasando a través del tiempo, da cuenta que lo que hemos tenido es que hay una relativa ausencia de políticas vinculadas a la educación media en Chile. Es verdad que hay distintas políticas, incluyendo la SEP que te comentaba, que tiene que ver con entregar más recursos por estudiante vulnerable, pero no hay muchas políticas focalizadas durante estos años en el área de media, en particular en el tema de media. Una de las pocas que conocemos, ¿verdad?, son los liceos bicentenarios, ¿verdad? 60 liceos altamente selectivos durante el primer gobierno del presidente Piñera y ahora, con un enfoque distinto, ¿verdad?, más interesante, 40 colegios TP, que ya no es un tema del descreme y la selección académica, pero si tú te fijas son un conjunto acotado de colegios, inclusive hay un tema heterogéneo sobre esos resultados, pero llega a un total de 100 colegios. En Chile hay 3.000 colegios que enseñan educación media, 3.000 colegios. Y cuando tú miras lo que va pasando sistemáticamente a través del tiempo, lo que hemos encontrado es que hay una polarización del desempeño. ¿Qué significa eso? Los colegios que lo están haciendo relativamente bien hace 10 años siguieron mejorando la mayor parte de ellos. Los colegios que lo estaban haciendo mal o que eran más vulnerables o precarios o inclusive mayoritariamente también TP o el sector municipal, la educación pública, se fue reduciendo aún más ese desempeño, es decir, se incrementó la brecha entre los colegios chilenos. ¿Qué es lo que requerimos entonces de por medio? Políticas más transversales, masivas para acompañar y apoyar a los colegios de enseñanza media. ¿Cómo sería eso? En términos masivos. La prioridad, la variable número 1 que tiene que ver con el tema de mejora escolar, de iniciar trayectorias de desempeño cuando tú tienes un bajo desempeño, es el equipo directivo. Ese es el corazón del punto de vista de la mejora. Es un equipo directivo potente, que se acompaña, que no se deja solo, que aprende de otros, que es monitoreado, es el que tiene la posibilidad de mayor valor agregado en construir una visión compartida, de poner prioridades, es decir, no es suficiente que uno diga, te doy plata CEP, si no sé en qué gastarla. O ensayo y error, y en el promedio de los casos es que en 5 ocasiones me funcionó, en 5 ocasiones no me funcionó, y el promedio es 0. Por lo tanto, lo que uno dice, mira, tenemos que fortalecer equipos directivos. En Chile no hay una carrera directiva y tenemos cierto acompañamiento relativamente escaso para unos pocos colegios. Aquí lo que requerimos es un tema masivo colegio. Después de eso lo que requerimos son comunidades escolares donde el protagonismo de los profesores es muy relevante. Hoy día en Chile tenemos un tema muy heterogéneo desde el punto de vista del desempeño educativo. Un ejemplo, cuando tú tienes problemas de lectura y los niños no aprenden a leer o comprender adecuadamente y en forma profunda el conocimiento de lectura, eso se arrastra para el resto de tu vida y no solamente para el tema de la disciplina del lenguaje, para todas las disciplinas. Si tú no comprendes lo que lees cuando tienes una prueba de matemáticas, no supiste cuál era la pregunta que te estaban haciendo, más allá si sabías o no resolver el ejercicio. Bueno, hoy día en el caso de Chile tenemos que 2 de cada 3 niños que terminan segundo básico, hoy, no hace 10 años, no hace 20, no cuando comenzó la democracia, no tienen una adecuada comprensión lectora al finalizar eso. Por lo tanto, lo que requerimos son temas de trabajo masivo, equipos directivos, de fortalecimiento, de acompañamiento a esos colegios y de sus docentes. Mucho de acompañamiento al interior de los colegios y un tema de trayectoria. Es decir, requerimos fortalecer las condiciones desde la escuela, de los tiempos más iniciales, para que de verdad eso paulatinamente pueda producir y agregue valor también cuando se llega a enseñanza media. Y eso también puede ir acompañado también por la compañía también, digo, de sus padres, por ejemplo, en la casa, reforzamiento, porque yo me acuerdo, antiguamente los papás, el papá de uno, acompañaba en las tardes, las tareas, pero ahora por trabajo, por poco tiempo, los niños están solos. O sea, no hay alguien que le cuente un libro, que le lea un libro, que incentive también en esa materia. Los niños están solos, están pegados con las tablets.
Mira, yo te diría que lo que está sucediendo con el tema de los distintos gadgets es un tema transversal. ¿Ah? Te quiero contar que la situación más dramática en la comparación de los resultados que da PISA no es en los estudiantes más vulnerables. Es decir, la brecha más grande que tenemos en Chile, hay un tema de equidad, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son los umbrales mínimos? No puede ser que el 31% de los estudiantes de 15 años no tengan las competencias mínimas para que el tema de la lectura sea un elemento útil para su vida cotidiana. No puede ser que 1 de cada 4 jóvenes chilenos no sea competente mínimamente en ninguna de las 3 disciplinas al mismo tiempo, matemática, lenguaje y ciencia. Imagínate dónde estamos, y eso no se ha movido una década, pero sin embargo, donde está la mayor brecha del punto de vista del desempeño es en el 10% más rico de las familias. Es decir, los menos competentes respecto al promedio de la OECD, aún más que los más vulnerables, desde el punto de vista de lo que se esperaría de su desempeño, son los colegios particulares pagados, los colegios particulares subvencionados de alto copago. Es decir, lo que tenemos es un tema transversal. Eso es lo que también te quisiera como transmitir. Es decir, aquí PISA vuelve a arrojar de nuevo esa conclusión. Tenemos un tema estructural de todos los niveles socioeconómicos y de todos los colegios. O sea, mayor inversión no significa mejores resultados finalmente. Mayor inversión en un niño en educación no significa que va a tener mejores resultados en esta materia. Chile es el país que mayor inversión hace de América Latina. Sin embargo, por ejemplo, Colombia y Perú, lo que muestran los resultados es que han estado mejorando en las 3 disciplinas sistemáticamente. Sin embargo, Chile, durante todo este periodo, solo tuvo una mejora en el lenguaje y se sucedió en la década del 2000. En la década del 10, la década que estamos terminando, no hubo ninguna mejora en el lenguaje, y en las otras 2 disciplinas, en ciencia y matemática, no hubo ninguna mejora durante todo este periodo de tiempo. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Mucha más inversión pública, padres más educados, un capital cultural mucho más alto, mayor cantidad de horas. Es decir, tenemos muchas políticas que no están dando resultados. Conclusión: estamos siendo mucho más ineficientes porque con más recursos conseguimos lo mismo. Claro, también los jóvenes en la actualidad, no sé si le pregunto a usted tendrá esa respuesta, pero en los últimos años, a raíz de estos resultados, los jóvenes no buscan las respuestas como lo hacían anteriormente en libros, sino que las hacen en Internet. Y ante esa respuesta ante esa inquietud tienen 5 respuestas distintas en Internet. ¿También eso dificulta la comprensión lectora? Hay un desafío transversal. Tú me mencionabas el tema de las familias. Es verdad que las familias hoy día, especialmente con los medios de transporte, piensa lo que estamos viviendo, este estallido social, más difícil aún movilizarse, moverse del tema del colegio, llegar a tiempo, pero lo que hay hoy en día también es que muchas familias estimulan el tema del lenguaje, le leen a sus hijos. Cuando uno hace esas medidas proactivas, cuando uno está preocupado del tema de las tareas, cuando los padres asisten a las reuniones de apoderados con las que hay de por medio, cuando están pendientes, cuando conversan, cuando dialogan, hay un cambio extraordinariamente potente de mejoría. Sin embargo, eso no es particular que uno diga, mira, sabes que de verdad los estudiantes de mayor nivel socioeconómico son los que tienen esas condiciones. En esos hogares también los 2 padres trabajan, también con horarios extendidos de por medio. Sin embargo, lo que está diciendo los resultados de PISA también dice, mira, ¿sabes qué? En general, los atributos socioeconómicos son importantes para el caso de Chile y para el mundo entero, pero cada vez menos. Es decir, en Chile la probabilidad que un estudiante vulnerable, que asiste a un colegio vulnerable, esté en un desempeño adecuado, él tiene la misma probabilidad que ese tipo de alumnos en el promedio de la OECD. Es decir, lo que estamos logrando es que la relevancia del nivel socioeconómico, siendo importante, cada vez sea menor. La equidad en la distribución de los aprendizajes, es decir, dónde están los niños desde el punto de vista de los aprendizajes, no el nivel socioeconómico, es igualmente equitativo, muy similar al promedio de los países de la OECD. Por lo tanto, esta imagen de que es por pobreza que estamos en esta condición, de verdad lo que tenemos es más bien de ciertas prácticas, y esas prácticas especialmente están vinculadas con el desarrollo de la escuela. Es decir, las familias podemos hacer muchas cosas, pero la diferencia desde el punto de vista de los aprendizajes en las 3 disciplinas lo tiene que hacer la escuela. Cuando vamos a colegios, a liceos, que han logrado y mejorado las trayectorias de desempeño de todos sus alumnos a lo largo de todo el país, esos colegios nos dicen, la familia es relevante, pero tenemos que considerar que el aporte que puede hacer la familia es más reducido y tenemos que agregar más valor en el tema de la escuela y el liceo. Y eso hacen los sistemas escolares en los lugares vulnerables. La escuela importa más
cuando tú eres de clase media vulnerable o vulnerable. Y eso no está sucediendo. Ese cambio está solamente sucediendo en algunos liceos, en algunas escuelas, pero no es masivo y no lo estamos tampoco masificando para aprender de los que lo han hecho bien, cómo lo hacen para poder replicarlo en el resto del país. Por último, para preguntarle, Juan Pablo, respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro país, lo decíamos que la comprensión lectora ha bajado, pero ¿qué se puede hacer a futuro entonces si la situación es bien compleja en los últimos años, tal como usted lo relataba? Al revés, mira, no ha bajado, sino que está estancada, ¿ya? En lenguaje es nuestra disciplina que nos va mejor, no solamente el mejor de América Latina, sino que hubo una mejora en la década del 2000 que se ha mantenido estable en el tiempo. Nuestro desempeño, inclusive, en el caso de matemática, en el caso del lenguaje, probablemente asociado a la ley CEP, se ha reducido las brechas socioeconómicas, es decir, ha habido un cierto descenso en el caso de los grupos socioeconómicos medios altos y altos, no en los grupos más vulnerables, porque la brecha se ha reducido socioeconómicamente hablando. Hay un tema algo más de equidad en esos desempeños, pero es muy deficitario. Lo que deberíamos tener son, uno, políticas, en el tema del lenguaje, políticas muy tempranas del punto de vista de estimulación de la familia, acompañamiento de la familia, el tema de la escuela. No puede ser que 2 de cada 3 niños no comprendan lo que leen en el segundo básico. Es un fracaso. Lo que deberíamos tener son niños lectores al 100% adecuados muy temprano. Esa inversión, poner un foco en ello, que todos los niños lean y comprendan adecuadamente muy temprano, en primero y segundo básico, como tarea. Eso no requiere el tema del CIMSE, no requerimos el tema de la PISA, son medidas muy sencillas, están los recursos, pero requerimos las competencias de los docentes y la prioridad de los equipos directivos sostenedores. Esa prioridad que va a dar frutos para la media en varios años es una prioridad número 1. Y lo otro es poner políticas para enseñanza media, porque no podemos esperar que revertamos las cosas en la primaria, en los primeros años, y esperemos 10 años más para que se exprese en la enseñanza media. Ahora sí, por último, ¿las redes sociales han influido en atentar la comprensión lectora de los estudiantes chilenos? Es un tema abierto, te diría. Es que la evidencia mundial está dando cuenta de que eso no es tan cierto del todo. Hay muchas atribuciones, como hoy día no podemos decir, mira, esto es lo correcto, pero sin embargo lo que sí tenemos es que en países donde esta situación está sucediendo, igual que en el caso de Chile, está mejorando la comprensión lectora, está mejorando el tema de los hábitos lectores y el tema del desempeño en las pruebas de PISA. Ok, Juan Pablo Valenzuela, profesor de Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigador CIAE de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa. Un gusto. Muy buenos días.